Ujú. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a ver todo lo concerniente, ¿ya? Hola Jordan, hola Álvaro, hola Indrani, Andy. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Buenas tardes. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar sobre lo que es, ya estamos en el avance de la semana 5, ¿no? Dentro del material de la CEPRE San Marcos, y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Me escuchas ahí, Álvaro? ¿Me logras escuchar, hijo? ¿Estamos ahí, Álvaro? Indrani, ¿me escuchas ahí, hija? Sí, profesor, se logró escuchar. Gracias, hijita. Te agradezco. Muy bien. De hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguramente si ustedes revisan el material de la CEPRE, se van a dar cuenta, ahí hay un tema muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuál es este tema, profesor? Vamos a hablar sobre lo que es la autoestima, el autoconocimiento y la autoestima. ¿Ok? Cuando hablamos de autoconocimiento, ¿no? La gran pregunta es, ¿nos conocemos? ¿Nos sabemos? Por eso el autoconocimiento tiene que ser entendido como un proceso reflexivo que hace la persona de toma de conciencia de los atributos y cualidades de uno mismo. Por eso, cuando tú dices, me conozco, pero la gran pregunta o la gran reflexión sería, ¿realmente te conoces? ¿Realmente te sabes? ¿Te comprendes? ¿O tienes la idea de que te conoces? Pero posiblemente realmente no te conoces. De ahí, justamente, pues el autoconocimiento es un estado al que se le denomina el yo. Es la autoevaluación de las propias características y capacidades que deviene en el concepto de uno mismo en relación con quién, en relación con los demás. Por eso, cuando tú dices me conozco, ¿no? El conocerse no es solamente saber tus aspectos positivos. No, también es saber aspectos que hay que mejorar, que hay que apuntalar un poco más, ¿no? En este tiempo. Por eso, justamente la toma de conciencia de sus cualidades y defectos, pues conocerse significa percibirse integralmente, de forma realista, en el aspecto físico, pensamientos, sentimientos y capacidad de interactuar con otros. Es descubrir, identificar y reconocer el modo personal de pensar, sentir y actuar. Por eso la toma de conciencia de sí mismo permite la identificación de los aspectos esenciales de una persona y la forma de relacionarse con los demás. Por eso, en este proceso de conocerse a sí mismo, la persona deberá explorar y evaluar diferentes dimensiones de su ser, tales como aptitudes, motivación, valores y personalidad. Por eso, el método psicológico para lograr el autoconocimiento, ¿cuál es? La introspección. Por eso, ¿no? Introspección, mirar. ¿Mirar hacia dónde? Mirar hacia adentro. Claro, realmente yo me puedo mirar hacia adentro, puedo tener acceso a lo que está pasando en mi dinámica interna. De eso, ¿no? La introspección es mirar hacia adentro. Por eso el autoconocimiento nos permite tener un propósito y sentido de existencia. Claro, darle sentido y propósito consistente a tu existencia. ¿No? Primero. Segundo, ¿no? Es mejorar nuestra relación con los demás o mejorar nuestra relación con el prójimo o favorecer la comprensión del otro
en la convivencia interpersonal. Mira qué importante. Autorregular nuestras emociones, ¿no? Autorregular sus propias emociones. ¿Tú eres capaz de autorregular o te dejas llevar? Ahí está. Facilita el afrontamiento a retos y a adversidades. Por eso, solo conociéndonos podemos lograr alcanzar la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. Con una buena educación podemos tener la libertad para elegir una mejor forma de pensar, sentir y actuar, convirtiéndonos en dueños de nuestra subjetividad y por tanto responsables de nuestros actos, ¿no? Ahí, por eso el conocimiento de sí mismo, ahí vamos a ver las motivaciones, que está referida a las metas, ¿no? Referido a los deseos, las ilusiones y aspiraciones para la propia existencia, para tu propia existencia, cada uno de ustedes, ¿no? Indrani, Estefanía, Álvaro, Jordan, Andy, Daniela, ¿no? Pablo, ¿no? Claro, entonces, eso, motivaciones, ¿no? Valores. Los valores guían el comportamiento, perdón, y se expresan a través de los juicios y acciones, teniendo como base las creencias sobre lo que considera valioso e importante en la vida. Por eso es la actitud ética de cada persona. Ahí entra también la personalidad, la forma de ser expresada en rasgos cognitivos, rasgos afectivos y, ¿por qué no?, conductuales permanentes. Se manifiesta en las tendencias o intenciones de nuestros actos, el temperamento, los intereses, las emociones experimentadas y las situaciones que pueden provocarlas. Por eso es muy importante ver ahí el tema de la personalidad, rasgos, cómo es tu forma de ser. Ahí vienen también las aptitudes, tener conciencia de tus competencias, tus habilidades, tus talentos, tus destrezas, que nos permiten afrontar retos, ¿no? En este tema, por ejemplo, podríamos ver, ¿por qué no?, el hecho de haber visto ya el último examen de admisión a San Marcos, que se ha dado, este fin de semana que ha pasado. Y alguien me dirá por ahí, pero profesor, eso puede ser importante, puede ser determinante hasta cierto punto, pero, en el pero, ¿usted cree que en verdad valga la pena, no? O sea, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Y no es una teoría que te estoy diciendo, ¿eh? Por si acaso. Porque algunos chicos por ahí me dirán, profesor, pero ¿no me quieres creer? Claro que sí. Así como, y me imagino que varios colegas ya están porque me lo han mandado de manera virtual, no voy a negar eso. Pero mira, ahí está. Ahí está. San Marcos, examen de admisión. ¿Dónde está la fecha? Ajá. Tomado el día sábado 4 de septiembre del 2021. Ahí está. Y este es el día 5 de septiembre, casi el día domingo. Ahí está. Para que no digan, el profesor nos dice para apantallarnos, ¿no? ¿Ya? Obviamente, ¿no? Y las preguntas que han venido, estaba revisando, chicos, en verdad, están muy interesantes. En verdad. Y están bastante interesantes. Pero justamente por eso, cuando tú dices aptitudes, claro, yo sé que acá hay muchos chicos, ojo, ¿no? Varios de ustedes son muy buenos en matemáticas, son muy buenos en ciencias, excelente. Pero no basta solamente con ser bueno. De eco, también no solamente es matemáticas. Si solamente fuese matemáticas, la Academia Masterclass solamente pondría
un ciclo de full matemáticas, aptitud académica y ciencias. Y se acabó, no hay más. Pero no es así. Eco. Claro. Por eso, el manejar un examen tipo San Marcos, ¿no? Un examen que tenga esas competencias es muy importante. Y ahí viene la autoestima. La autoestima es la evaluación que el individuo hace y que generalmente mantiene con respecto a sí mismo, a sí misma. Esta expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en la que el sujeto se siente capaz, en la que el sujeto se siente importante, se siente exitoso y valioso. Por eso es muy importante ver que también todo esto es producto de un proceso de valoración con respecto a nuestra manera de ser, cómo nos comportamos, de nuestros rasgos corporales, de nuestro carácter. Pues la autoestima como vivencia psicológica es parte de la naturaleza social humana. No se impone, se desarrolla a partir de ¿qué? De la interacción social. Por eso cuando interactuamos socialmente, claro, ¿no? Por eso muchas veces encontramos personas que tienen un problema ahí de autoestima y esto hay que verlo también desde la formación. ¿Cómo se forma la autoestima? ¿Dónde? Los padres son los primeros y más importantes agentes en la experiencia del sí mismo. El niño, al ser amado por sus padres, se percibe a sí mismo como digno de amor. Es durante la infancia cuando se edifica y se va construyendo paso a paso la autoestima del sujeto. Los otros significativos son trascendentes para el niño. La opinión de los compañeros, la opinión de los amigos, así como el de las personas importantes para él. Claro, entonces ahí, por eso, no solamente entra a tallar los padres, sino hay veces hasta nosotros los profesores. Y esto lo digo en forma general, ¿eh? No vayan a pensar que lo digo solamente acá. Claro. Muchas veces hay chicos que me han dicho, profesor, no solamente lo que mi mamá, mi papá sino lo que usted me dijo, o lo que me dijo el profesor de historia, lo que me dijo el profesor de biología, lo que me dijo el profesor de álgebra. O sea, todo eso también es determinante en nuestra autoestima. La autoobservación, el sujeto con mayor grado de conciencia interiorizada puede lograr, y eso es muy importante, percatarse cómo su conducta influye en sí mismo y no solamente en él o en ella, sino en los demás. Y es eso importante. Por eso, también hay que ver ahí áreas en donde se expresa la autoestima. El área cognitiva, así como el examen de San Marcos, no tiene que ver con todo lo que es el área cognitiva, claro, no, destrezas cognitivas, el famoso examen, no, DECO, no, de destrezas cognitivas, también hay que ver los pensamientos, ideas y creencias sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el futuro. El área afectiva, que está expresada en estados de ánimo, emociones y sentimientos hacia uno mismo. Claro. A nivel conductual, que se expresa en las conductas que manifiesta la persona en función al tipo de autoestima que presenta y que es muy importante. Relacional, referente a la interacción con los otros. ¿Cómo interactuamos con los otros? De igual a igual, autoritaria, sumisa, cuidado. Por eso es muy importante, chicos, ubicarnos a ese nivel. Y por eso vamos a ver acá justamente, para poder entender un poquito más esto de acá, veamos por acá esta parte, ¿sí? Para poderlo justamente entender y comprender. Veamos ahí, por favor. Hablar de autoconocimiento es hablar del resultado
de un proceso reflexivo en el cual yo trato de ver en mí misma, cada uno en sí mismo, lo que es positivo y negativo respecto a lo que son sus aptitudes. Cuando hablamos de aptitudes, hablamos de aquellos talentos, de aquellas habilidades que uno posee, o sea, qué habilidades positivas tengo, qué habilidades negativas tengo. Hablamos también de ver lo positivo y negativo respecto a mi motivación. Entonces, analizo qué es aquello que me motiva, que me entusiasma, que me interesa. Y eso que me motiva, que me entusiasma, que me interesa, ¿es positivo o es negativo? ¿Cuán positivo, cuán negativo? También debo evaluar, para poder conocerme bien, lo que son mis valores. Entonces me voy a fijar cuáles son los valores que priman en mí, qué es lo más importante. Por ejemplo, ¿qué es más importante para mí? ¿Ser popular o ser digno? Probablemente la mayoría diga ser digno. Hasta las vedettes probablemente digan ser dignas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo, no? O sea, ¿qué les interesa más? Salir en los medios de comunicación. Entonces, la popularidad vendría a ser un valor prioritario. En ese sentido, es importante tomar conciencia de ello y eso es autoconocimiento. Igualmente, tengo que evaluar lo que es mi personalidad. Cuando hablo de personalidad, estoy hablando de lo que es prácticamente la reacción automática emocionalmente hablando. O sea, cómo reacciono automáticamente, emocionalmente, cuando sucede algo. O sea, cuál es mi reacción espontánea. Eso es tener un indicio respecto a lo que es mi personalidad. Con todo ello, yo me voy a ir formando una idea, voy a ir conociendo, voy a ir aceptando y voy a ir tomando conciencia de cómo soy. ¿Para qué es importante el autoconocimiento? Es importante porque ya teniendo conciencia de cómo soy en los aspectos mencionados, voy a poder autorregular mis emociones. O sea, voy a poder frenar, voy a saber cuáles son mis debilidades, en qué cosas sí me puedo meter, en qué no. Voy a darle un sentido y un propósito a mi existir, porque ya sé cuáles son mis habilidades, ya sé qué cosa me interesa, ya sé hacia dónde voy. Voy a poder comprender a los otros, porque voy a ser capaz de ponerme en su lugar y entender, así como a mí esta es mi debilidad, seguramente para él también su debilidad es esta. Y voy a poder afrontar retos y adversidades, porque sabiendo cómo soy, qué habilidades, qué capacidades tengo, puedo saber hasta dónde puedo dar y qué retos sí son posibles que yo pueda vencer. Entonces, el autoconocimiento es sumamente importante para poder enrumbar, darle sentido, dar orientación a mi propia vida. El autoconocimiento, además, es la base para ese concepto tan conocido probablemente, que es la autoestima. Otra vez, aquí podemos también partir la palabra y decir, el prefijo auto significa propio, estima significa estimación, afecto, valoración. Y el autoestima es eso, o sea, es la estima, la valoración, el afecto que yo siento hacia mí mismo. Y eso es sumamente importante porque me va a hacer sentir feliz, satisfecha, contenta con lo que soy. El autoestima se empieza a formar desde pequeñitos, desde que tomamos conciencia, desde que nos relacionamos con los demás. Y por lo tanto, los primeros agentes en la formación de la autoestima vienen a ser los padres. Lo que nos dicen los padres, lo que comentan los padres respecto a nosotros. Si yo escucho que mis padres siempre comentan o dicen, sí, pues, mijito, sí, que es así, o que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, yo me la voy a creer y yo voy a pensar que efectivamente no puedo. Luego voy creciendo y yo me relaciono con otras personas. Entonces, esos otros que son significativos, importantes para mí, también empiezan a ayudar a formar mi autoestima. Entonces, puede que mis padres tengan una opinión, pero si ya tengo 10, 11 años, la opinión de mis amigos va a ser más importante. Entonces voy a decir, sí, mis papás dicen que no soy gordo, que soy robusto, pero mis amigos dicen que soy gordo y entonces soy gordo. Los otros significativos
empiezan a alimentar lo que es mi autoestima o mi aprecio hacia mí mismo. Y finalmente tenemos la autoobservación. Sigo creciendo y de repente ya mis padres pueden opinar una cosa, los otros pueden opinar también diferente, pero yo me observo, no solamente física, sino física y psicológicamente. Entonces digo, no, sí, yo he vencido retos, yo puedo hacer esto, puedo llegar hasta tal punto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, padres, otros significativos y la autoobservación son importantes en lo que es la formación de la autoestima. Bien, el autoconocimiento, como les decía, es la base de la autoestima. Y nosotros podemos inclusive desglosarlo como si fueran peldaños. Y en ese sentido, el autoconocimiento, siendo la base, la autoestima vendría a ser la cúspide, a donde voy a llegar. Hay algunos otros términos allí en medio que son importantes tenerlos claros. Por ejemplo, cuando yo hablo de autoconocimiento, hablo de conocer, tomar conciencia, aceptar todo eso que mencionamos hace un momento. Ya teniendo claridad y conciencia de cómo soy, qué es lo positivo y lo negativo que tengo, yo me formo un concepto de mí misma. En ese sentido, hablar de concepto es hablar de clase. Entonces, ¿cuál es la clase a la que yo me incluyo por todas esas características positivas y negativas que yo he aceptado que tengo? Eso es el autoconcepto. Ese autoconcepto va a merecer una evaluación que yo misma me hago. Entonces yo digo, soy así, soy inteligente o soy desorganizada y está bien o está mal. A eso le llamamos autoevaluación, la cual obviamente se erige sobre el autoconcepto. Una autoevaluación supone que yo acepte parte de mí misma, la que considero importante, la que considero válida, y niegue otras partes. Entonces, hablar de autoaceptación es hablar de aceptar mi propia forma de ser, en base a la evaluación que me he hecho, ¿no? Esta autoaceptación supondrá un respeto para conmigo mismo. Entonces me acepto como que soy una persona válida, buena, confiable y me respeto. Si yo no acepto eso, o más bien tengo un concepto diferente, evaluado negativamente, no me voy a respetar. Y por lo tanto no voy a hacer acciones, no voy a realizar acciones que me lleven a mejorar. De ese autorrespeto, directamente va a surgir o va a depender el autoestima que yo tenga hacia mí misma. Entonces, el autoestima vendría a ser el resultado de toda esta cadena de conceptos. Esta autoestima puede ser diferente, ¿no? De diferente valía. Si yo me formé mi autoestima en base a un autoconocimiento integral, o sea, aceptando mis cualidades positivas y aceptando lo negativo que pueda tener o debilidades, mi autoestima será una autoestima adecuada, saludable. Pero sin embargo sucede, y probablemente ustedes conozcan también, personas que erigen su autoestima sobre un conocimiento inadecuado de sí mismo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo solamente veo y acepto en mí mismo las cosas negativas? No, yo soy malo en esto, fracasé en esto, nunca conseguí esto otro. Entonces, si yo erijo mi autoestima sobre un autoconocimiento parcial, solo sobre lo negativo, mi autoestima también va a ser negativa. O sea, me estimo poco porque no he aceptado como mío los logros que he podido tener. Entonces, un autoconocimiento negativo es un autoconocimiento sesgado y por lo tanto mi autoestima también va a ser negativa. En el caso contrario, exactamente contrario, en el cual yo, por ejemplo, solamente acepte como mía las cosas positivas y lo malo que me suceda se lo inculpe a otros. Por ejemplo, yo digo, no, yo sí soy bueno en esto, bueno en la matemática, soy buen orador, sí, pero te salen un poco feos los dibujos. No, eso es porque los lápices son malos.
porque el profesor no me enseñó nunca a dibujar, porque mi mamá me ha tensado demasiado, o sea, le echo la culpa a los demás de mis errores o debilidades, mi autoestima va a ser exagerada. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, sea el autoestima exagerada o la autoestima negativa, ¿no? Se ha erigido esos conceptos sobre un autoconocimiento parcial, sobre un autoconocimiento sesgado. Bien. Interesante, ¿no? Si nos damos cuenta ahí. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros, ¿no? Al trabajar nuestra autoestima, chicos, es importante ubicarnos también justamente en eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de autoestima tenemos? Por eso cuando hay personas que dicen, profesor, pues yo tengo autoestima, pero ¿qué significa tener autoestima? Claro, o sea, tener autoestima no es solamente decirme qué lindo que soy, qué bonito que soy, todo lo hago bien, nunca me equivoco. Eso no es tener autoestima. Si tú estás pensando que eso es tener autoestima, te voy a decir, ya te equivocaste. Ahí comenzamos mal. No. Tener autoestima significa, pues hay que ver qué tipo de autoestima. Si es una autoestima baja, si es una autoestima exagerada, si es una autoestima adecuado, saludable. Si es una autoestima baja, se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa y por tanto digna de ser amada por los demás. Y eso encontramos en muchos casos. Por eso encontramos chicos, chicas que tienen un problema de autoestima. Las personas que tienen una autoestima baja, esta persona se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, ¿no? Sin alcanzar un desarrollo pleno. Por eso es una persona que se siente inadecuado en la vida, es hipersensible a la crítica, presenta un deseo excesivo de complacer a los demás, busca la seguridad en lo conocido, posee una autocrítica severa, muestra indecisión crónica, se siente culpable y tiene tendencias depresivas. Podemos encontrar eso. Henry Juárez. Hola, Henry. ¿Tú eres alumno de acá? ¿De la academia, hijo? Entonces, vamos a ver ahí justamente. Ah, ya. Excelente. Gracias, hija mía. Ya, excelente, excelente. Muy bien. Pero vamos a ver ahí, ojo, también que hay personas que tienen una autoestima exagerada. ¿Quiénes son los que tienen una autoestima exagerada? Es cuando la persona se considera superior a los demás, como el modelo de excelencia y perfección, que no corresponde, y eso hay que decirlo claramente, que no corresponde ¿a qué? A la realidad. Por eso podemos encontrar personas justamente en esa línea, ojo, que tienen, por eso, ¿no? Se creen lo mejorcito de lo mejorcito, convirtiéndose en individuos egoístas, prepotentes, narcisistas, y eso no significa que tienen una autoestima adecuada. Tienen dificultades para poder reconocer errores o fracasos en su vida. Pueden creerse omnipotentes y totalmente independientes de los demás. Ojo, ¿y eso está mal? Claro que está mal. Por eso ahí hay que ver una autoestima adecuada o saludable. Las personas se sienten seguras de sí mismas, de sus capacidades, opiniones y acciones. Tienen confianza frente al entorno que los rodea, estableciendo relaciones saludables con otros, debido a que están más dispuestos a dar y no están esperando recibir algo por parte de los demás. Sus pensamientos son por lo general optimistas, reconociendo sus propios errores y rescatando el lado positivo de aquellas situaciones que pueden ser vistas como difíciles,
Además, logran aprender de eventos que pueden significar inclusive un fracaso. Entonces, al tener una adecuada valoración de sí mismas, también tienden a valorar los aspectos positivos de los demás. De eso, chicos, también es muy importante, ¿no? De por ese lado, ¿no? Vamos a encontrar justamente personajes, ¿no? Que de alguna manera han generado toda una controversia a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Nuevo plan Reunión 4990 de Vitel, que te da 10 gigas en alta velocidad. En ese punto vamos a encontrar personas que tienen justamente ese problema. Por eso, en su forma como interactúan con los demás, tienen problemas muy marcados, ¿no? Entonces, de diferente índole, de diferente condición. Entonces, en ese punto hay que ser claros porque posiblemente vamos a ver que en este último tiempo han habido personajes, ¿no? Muy particulares a ese nivel que posiblemente, ¿no? Han sido todo un caso, ¿no? Y que denotan pues un problema de autoestima. Veamos ahí, estemos atentos por favor. Se ha hablado tanto de mí. Aquí estoy, dando la cara. Soy el doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carballín. Y hoy van a saber de mí. Así empezó su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el hombre que en las últimas semanas se convirtió en un problema para el presidente Martín Vizcarra. 9 contratos que en 2 años sumaron más de 175.000 soles con el Ministerio de Cultura y que llevó a la renuncia de su titular, lo pusieron a la palestra. Por esa razón, no demoró en negar cualquier relación con el jefe de Estado. No tengo ningún tipo de relación. Nadie. Conocido artísticamente como Richard Swing, el autodenominado cantautor, promotor artístico, motivador, marquetero político y voleibolista, llegó cerca del mediodía al Palacio Legislativo junto a varias personas, vistiendo terno, corbata y mascarilla. Un saludo a las cámaras y directo al hemiciclo. Yo perdono de corazón a todos aquellos que estos 15 días me han vilipendiado, me han difamado, han hablado lo peor de mí. Y en nombre de Cristo Jesús los perdono a todos. Tras quitarse la mascarilla argumentando problemas respiratorios, Cisneros habló sobre sus estudios, premios recibidos y hasta sus medallas deportivas. Desviarse de los temas en la agenda llevó a la interrupción de varios parlamentarios. Yo no he venido a escuchar una charla motivacional, ni tampoco a que me digan lo que yo debo hacer. El Señor nos está llevando a lo que Él cree conveniente. Y ya un poco más hasta voy a llorar. Yo soy campeón de trompos, he recibido cursos de diferente índole y no por eso le voy a incluir en mi currículum para ganar miles de soles. En ese interín, Cisneros, que se comparó con Leonardo da Vinci, demostró tener swing para responderles a cada uno. No, pues entonces ¿me van a dejar hablar o usted va a conversar? Yo estoy tranquilo, pero ellos son los... yo también. Un momentito, por favor, usted ya habló. Es decir, si no me va a dejar hablar, entonces... Sin grado o título académico concluido, dijo que su experiencia de 30 años como productor musical lo llevó a ofrecer varias actividades en el Ministerio de Cultura. También contó que la primera vez que tuvo una reunión en Palacio de Gobierno fue a pedido de Máximo San Román. Un segundo encuentro fue con la secretaria del despacho presidencial. Sobre la renuncia de Sonia Guillén, ambos respondieron. Yo no tengo ningún poder para sacar a nadie. Soy un humilde locador de servicios. Que eso no es una declaración oficial, eso es absolutamente falso. Y esa fue una parodia que yo grabé con una supuesta persona que decía ser amigo mío. Yo le diría que si dependiera de mí en este momento hacer una evaluación con estas calificaciones, yo no lo contrataría. Desconoce a Vizcarra y Ceballos, pero sí aceptó reunirse con Salvador del Solar y la exministra Patricia Balbuena. En una larga sesión, Richard Swing dio punto de inicio a un capítulo cuyo final todavía no se ha escrito. Este personaje, a ver chicos, ¿qué tipo de autoestima tendrá? El famoso Richard Swing.
¿Qué tipo de autoestima podríamos decir que tiene? A ver, perdón, dime, Jordan. Autoestima exagerado. Exagerada, ¿no? El señor un poco más, creo que en alguna entrevista posterior a esto, llegó a decir que nuestra selección de fútbol había ido al mundial gracias a él. Madre mía, ¿no? O sea, por eso hay que tener cuidado porque ciertamente denota en el fondo que hay un problema de autoestima. Claro. Ahora, cuando tú dices tener autoestima, hija, hijo, el psicólogo Mauro Rodríguez, por eso dice, él habla de la escalera de la autoestima. Y para esto es importante ubicarnos desde lo que es el autoconocimiento, que es la base, pasamos por el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto, la autoestima. Pero por eso, autoconocimiento, ya sabemos lo que es. El autoconcepto, la idea, la creencia que tenemos acerca de nosotros mismos, que pueden llegar a limitarnos ante ciertas situaciones en la vida. La autoevaluación es la capacidad interna de evaluar nuestra forma de ser o actuar como buenas, si es que son satisfactorias, interesantes y enriquecedoras, o como malas si no lo son. Eso también es muy importante. Autoaceptación es el resultado de nuestro propio juicio sobre nosotros mismos. Es admitir y reconocer lo que somos. Claro. Autorrespeto es entender y satisfacer las propias necesidades y valores, así como expresar y manejar las emociones y los sentimientos. La autoestima es ese amor incondicional que tenemos sobre nosotros mismos, los sentimientos que nos tenemos y la forma como actuamos en sintonía con el autorrespeto. Por eso, chicos, es muy importante ver que, como decía Maslow, tener autoestima solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. O lo que decía Elkins al hablar del autorrespeto. La autoestima es un silencioso respeto por uno mismo. Tú te respetas, tú te valoras, claro. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ahí cuando hay relaciones tóxicas, no solamente en las relaciones de pareja, ¿no? Ahí ahora se habla de emociones tóxicas. Y eso es cierto, porque lamentablemente hoy en día encontramos mucho de esto. La autoaceptación, la actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio a su propio valer, juega un papel de primer orden en el proceso creador de innovación. Interesante. La autoevaluación, el sentirse devaluado e indeseable, es en la mayoría de los casos la base de los grandes problemas humanos. Por eso, miren qué importante lo que decía Rogers a este nivel, ¿no? También podemos encontrar, dale a un hombre una imagen pobre y acabará siendo siervo. El autoconocimiento. Cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos. Por eso, la imagen corporal. ¿Cuál es la imagen corporal? Es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo, es decir, la forma como este se nos aparece. La imagen corporal es el modo en que uno se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo, vivencia que se relaciona con la personalidad y el bienestar psicológico. Por eso, en la adolescencia se vive el cuerpo como una fuente de identidad, claro, de autoconcepto y de autoestima. Es la etapa de la introspección y el autoescrutinio, de la comparación social y de la autoconciencia, de la propia imagen real y del desenvolvimiento social, que podría dar lugar a la mayor o menor satisfacción con el cuerpo. Pues la distorsión de la imagen corporal puede conllevar a cuadros de anorexia o bulimia. Claro. Entonces, en cuanto al tamaño, forma, apareciendo sentimientos de desvalorización, ojo, y desagrado frente al cuerpo, ya su imagen. Es por eso, chicos,
importante cuando hablamos justamente de lo que es la imagen corporal y la autoestima. Ojo, tomar en cuenta estos indicadores. Por eso vemos, no en todos los casos, pero podríamos hallar ahí personas que tienen justamente este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente hay personas que denotan manera de cómo es como porque me siento, porque me quiero, me cuido. Ahí es una frase muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo me quiero? ¿Realmente me quiero? ¿O estoy esperando que los demás me quieran para yo realmente valorarme y quererme? Veamos acá, chicos. de hoy es la imagen corporal. ¿Qué es la imagen corporal? Es la manera de cómo te ves y cómo te imaginas a ti mismo. Tener una imagen corporal significa ser positivo y en la mayoría de los casos que te veas a ti mismo de manera precisa. Que te sientas cómodo en tu cuerpo y que te sientas bien con tu apariencia. La imagen corporal, porque me quiero, me cuido. Todos tenemos una imagen corporal. Todos tenemos sentimientos con respecto a nuestra apariencia. Además, tenemos pensamientos y sentimientos sobre lo que las otras personas piensan sobre nuestra apariencia. Nuestra imagen corporal general puede variar de muy positiva a muy negativa. Quizá te sientas bien con respecto a algunas partes de tu cuerpo o tu apariencia, pero no con respecto a otras. Eso es totalmente normal. La imagen corporal también es la manera en la que te sientes bien con tu cuerpo. Si te sientes fuerte, capaz, atractivo y en control, lo demostrarás. Muchos de nosotros luchamos con nuestra imagen corporal. A veces es difícil entender todos los sentimientos que tenemos con respecto a nuestro cuerpo y con respecto a nosotros mismos. Quizá tengas preguntas sobre tu imagen corporal y si lo que piensas o sientes es normal. Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la imagen corporal. La imagen corporal es la representación del propio cuerpo que cada uno hace o construye en su mente. Es decir, cómo me percibo, cómo me imagino, cómo me siento y en consecuencia cómo actúo en relación con mi cuerpo. Mi imagen corporal influye de forma determinante en mi vida, pues dependiendo de cómo te ves y te sientes por dentro, es lo que proyectas ante los demás. La relación es muy sencilla. Si pensamos y creemos que somos muy atractivos, actuaremos así y proyectaremos una imagen de seguridad. Pero si creemos que no lo somos, actuaremos como deprimidos, inconformes, poco abiertos ante los demás, pensando que todo es desfavorable en nuestra vida. Todo es cuestión de actitud y de qué tanto valor le damos a lo que tenemos. Esto implica el reconocimiento de la valía de tu cuerpo, así como un cuidado permanente que lleve a mejorarlo día con día, a resaltar sus aspectos positivos y a aceptar los propios defectos. Es estar conscientes de nuestro cuerpo, de aceptarlo, de reconocerlo, valorarlo y cuidarlo. Nos lleva a un bienestar personal que va más allá del aspecto físico. Tiene que ver con nuestra esencia como seres humanos y del valor que tenemos como tales. La imagen corporal se alimenta del cuerpo físico, de la percepción que nos formamos de él en la mente y de las opiniones que nos dan los demás acerca de cómo nos vemos. Reglas de oro para mejorar tu imagen corporal. Busca tus fortalezas y demuéstralas. Afina tus mejores destrezas. Ejercita tu cuerpo. Respeta tu cuerpo, no lo trates mal.
Siente orgullo por ser único y diferente a todos los demás. Obsérvate a ti mismo en todos los campos, el físico, el cognitivo, el social, e identifica tus mejores cualidades. Sé consciente de ellas y ejercítalas con orgullo. Un cuerpo saludable siempre es un gran reflejo. Como ya identificaste tus puntos fuertes, pon todo tu esfuerzo en mejorarlos y en hacerlos productivos. Para lograr un cuerpo sano, debes mantener una alimentación apropiada, en horarios establecidos y que incluya nutrientes balanceados. Debes de incorporar a tu vida un programa de ejercicios que mejore tu condición física y te otorgue beneficios como eliminar la tensión y la depresión. A tu cuerpo, trátalo como se merece, dándole únicamente lo que lo hace sentir en óptimas condiciones. Las sustancias nocivas para el cuerpo deterioran las células del organismo y no lo ayudan a lucir saludable y fuerte. Lo más importante de tu imagen corporal es que tengas en cuenta que eres una edición única, que no hay otra persona que sea como tú, ni siquiera tu gemelo idéntico, y eso te hace ser muy especial. Cada persona es responsable de su propia imagen corporal y es su privilegio hacer lo necesario para que ésta sea satisfactoria y contribuya a su buena autoestima. Es interesante ver acá, por esto, cómo la forma como nos vemos. No tanto que si eres chato, si eres alto, si eres flaco, si eres gordo. Eso no tiene nada que ver. Sino esto, de alguna manera, se relaciona de alguna forma. Porque hay gente que sí, ¿eh? Y tú puedes encontrar hasta amigos tuyos o amigas que te van a decir, mira, bonito o bonita no soy. Pero así como soy, me amo. Me quiero, me respeto, me valoro y me reconozco. Eso es algo importante. Es por eso que vamos a encontrar acá justamente la comprensión de los demás. El desarrollo de la conciencia de sí mismo permite a la persona darse cuenta de las otras personas. Ojo, sin perder su propia identidad. Este conocimiento, justamente Goleman, no le daba mucha importancia porque es lo que viene a ser la competencia social. Claro, esto es el manejo adecuado de las relaciones con los otros e incluye el desarrollo de capacidad de expresión constructiva de los sentimientos u opiniones, la escucha activa y la empatía. Pues la expresión constructiva de los sentimientos u opiniones, ahí entra la asertividad, que es la comunicación adecuada, aquella en la cual la persona puede expresar adecuadamente sus sentimientos, deseos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, empleando las palabras adecuadas y respetando los derechos de los demás. La asertividad es un estilo adecuado de comunicación. La escucha activa es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también inferir sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Para eso es imprescindible que exista retroalimentación. ¿Hay o no hay retroalimentación? Eso es algo importante que debes de planteártelo y proponértelo. Claro, para esto es imprescindible que exista retroalimentación. Escuchar activamente significa participar, preguntar, aclarar, miren qué importante, los pensamientos y sentimientos del interlocutor. Es fundamental en la comunicación eficaz e imprescindible para el desarrollo de la capacidad empática, porque tú no puedes tener empatía, que es la capacidad para comprender los sentimientos y emociones de los demás, si no tienes esta escucha activa. Por eso esta capacidad se construye a partir del autoconocimiento de las propias emociones y sentimientos e impulsa a las personas
a salir de sí mismo y entrar en contacto con ¿quién? Con el otro, con la otra persona. Entonces, ¿tú tienes esta capacidad o no? Pregunta. Por eso la comunicación es un proceso mediante el cual se intercambian ideas, información y mensajes. Así una persona que cumple el rol de emisor transmite actitudes, ideas, sentimientos y emociones a un sujeto que será considerado el receptor. Pero ojo, la comunicación verbal es el uso de palabras, sí, pero gran parte de nuestra comunicación, el 70% de nuestra comunicación es fundamentalmente no verbal, por medio de el contacto visual, gestos faciales, movimientos de manos y brazos y la distancia corporal. Entonces, es importante, por eso, cuando se habla de lo que es el autoconocimiento, ¿no? Y la autoestima, justamente poder comprender, ¿no? El hecho mismo de cuándo realmente nos estamos amando, cuándo realmente nos estamos valorando, ¿no? Te valoras, te respetas, te entiendes, te comprendes, ¿no? O sea, eso es también clave en todo este proceso. Continuamos. Encontramos personas que tienen un gran problema de comunicación. ¿Por qué? Porque solamente se escuchan a ellos mismos o a ellas mismas y no trascienden. Ahí ya encontramos un gran problema. Claro. Por eso es importante ver que hay varios estilos de comunicación, ¿no? En ese punto, chicos, es importante poder entender ahí justamente eso. Por eso, ¿cómo tú te comunicas? ¿No? O sea, ¿cómo esperas que los demás se comuniquen contigo? También eso es importante. O sea, no es solamente yo me quiero comunicar, sino cómo, ojo, los demás se comunican conmigo. Eso, profesor, repercute en mi manera de verme, de sentirme, de relacionarme. Claro que sí. Y es así. Por eso encontramos, no en uno, sino en varias personas que podrían tener este problema, ¿no? ¿De qué? De cómo se están comunicando, de cómo se están relacionando. Y a partir de esto puede decir, caramba, sí, pues, no, hay aspectos en mí que tengo que mejorar, que tengo que buscar superar, ¿no? No tanto solamente por el bien de la persona como tal, sino también en mi relación social. O sea, cómo yo me vinculo, cómo me relaciono, cómo me involucro con las personas en diferentes momentos y contextos. Eso también, pues, es importante en este proceso. Es por eso, chicos, clave entender esto de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, todavía, ¿no? Siguiendo un poco esta línea, vamos a ver esto de acá. Estemos atentos para poder entender. Veamos acá. Vamos ahora a la segunda parte con el tema referido a lo que es comprensión de los demás. Cuando hablamos de comprensión de los demás, hablamos de aquello que Goleman llamó competencia social, o sea, la habilidad para relacionarse con los demás. Probablemente ustedes conocen personas que tienen esa habilidad más desarrollada, otros menos. Por ejemplo, tienen la habilidad más desarrollada aquellas personas que saben cómo relacionarse con los demás sin herirlos. Especialmente a eso me estoy refiriendo. O sea, saben relacionarse con los demás, no les hacen daño, te pueden decir la crítica más dura, ¿no? Y sin embargo tú no te sientes ofendido, sino más bien agradeces. Muchas gracias por decirme eso, etcétera. Porque saben cómo relacionarse sin dañarte. A eso le estamos llamando comprensión de los demás. Hay tres características fundamentales que podríamos llamarle también factores constitutivos de esta comprensión de los demás o competencia social. En primer lugar, la escucha activa. ¿Qué cosa es una escucha activa? Es de repente una característica cognitiva, es escuchar
pero con la intención de entenderte. O sea, no es escuchar por escuchar, no es aquello que de repente ustedes han visto por ahí que dicen, ya, habla. Di nomás, ¿terminaste? Ya, ahora yo te doy mi discurso. Ahí no te escucharon. La escucha activa se produce cuando alguien te escucha tratando de ponerse en tu lugar para entender las razones. Y te entiende, inclusive cuando a veces no justifica lo que has hecho, pero entendió tus razones. A eso le llamamos una escucha activa, porque es una escucha que moviliza tu posibilidad de colocarte en el lugar cognitivo de la otra persona y entender sus razones. Esa, felizmente, es una habilidad que uno puede desarrollar en cualquier momento. Cuando tú lo dispongas, puedes desarrollar esa escucha que tiene la intención de entender a la otra persona. No solamente dejarla hablar, entender sus razones. Otra característica que compone o que ayuda a formar esta comprensión de lo demás es la expresión constructiva de los sentimientos. Y aquí es bien importante tener en cuenta lo siguiente: las emociones, los sentimientos, son existencias, si queremos llamarla así, que no se van a disipar solas. Es muy común escuchar a personas que dicen, bueno, ya, voy a dejar pasar esto, mi cólera, mi tristeza, la voy a dejar pasar, ya se me pasará, me voy a olvidar, el tiempo me va a ayudar, se acabó, ¿no? Y no hace nada. La mejor forma en que tú puedes deshacerte de una emoción es expresarla. No hay otra. O sea, la mejor forma de tristeza, de cólera, de rabia, de indignación, tienes que sacar esa emoción. ¿Qué sucede si tú no la expresas? La emoción se acumula. O sea, las emociones no se desvanecen, no desaparecen solas. Solamente desaparecen cuando tú sacas la emoción, cuando la expresas. Y allí justamente está el secreto, en aprender a expresarla de una manera adecuada. Y por eso le llamamos expresión constructiva de sentimientos y emociones. Si quieren, le agregamos de eso. ¿Por qué es constructiva? Porque sirve para algo. Entonces, si yo a alguien le digo que el adjetivo que me puso bromeando delante de mis amigos me ha ofendido y me reí de repente en ese momento, no dije nada, pero después lo busqué y le dije, ¿no?, de una manera adecuada, yo voy a ganar algo. Entonces, en una expresión constructiva de sentimientos siempre hay una ganancia. Puedo ganar, uno, que él me explique. ¿Qué te ofendió? No, pero no era mi intención. O sea, me explique, le doy la posibilidad a la otra persona de que explique su comportamiento, lo cual puedo aceptar o no, pero lo voy a escuchar. En segundo lugar, tú te deshaces de la emoción. O sea, ya la cólera que tenías, la rabia, le dijiste, ¿no? Le dijiste, ¿sabes qué? Hace un momento, cuando me llamaste de tal manera delante de mis amigos, me he sentido humillada, yo me he sentido ofendida, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y en tercer lugar, consigue, ¿no?, si la otra persona está dispuesta, de que pueda corregir su error. Entonces, das la posibilidad de corrección, te deshaces de la emoción y además le das a saber a la persona, le das la oportunidad de que pueda explicar su comportamiento. Por eso le llamamos una expresión constructiva de sentimiento. Una característica que felizmente también sí la podemos desarrollar, si queremos hacerlo, ¿no? Bien, y finalmente la comprensión hacia los demás también se cimenta, se ayuda con lo que llamamos empatía. La empatía es un término que se refiere a colocarse en el lugar emocional de la otra persona. Ahora yo voy a tratar de sentir como la otra persona para poder tener un comportamiento lo más pertinente y oportuno. A eso le llamo empatía. Para desarrollar la empatía, Goleman te da una serie de pasos en su libro que escribió y que se llamaba Inteligencia Emocional, Éxito en la Vida, ¿no? Entonces él dice, lo primero que tienes que hacer para conseguir empatía es ser capaz de reconocer tus propias emociones, identificarlas, no confundirte. Entonces, identificas tus emociones. Entonces tú dices, estoy sintiendo cólera,
o es que estoy preocupado. O sea, me doy cuenta. Y eso es lo primero que tengo que hacer, identificar las emociones en mí mismo. Si yo ya aprendí a identificar las emociones en mí misma, entonces puedo ser capaz de controlar mi emoción. O sea, saber cuándo está empezando el temor, cuándo está empezando el enojo y poder controlarlo. Si yo puedo controlar mis emociones, puedo reconocerlas y controlarlas, entonces puedo ser capaz de trasladar ese conocimiento, ese control hacia las otras personas. Entonces puedo decir, él se debe estar sintiendo así y probablemente lo que necesita es compañía más que censura. Y entonces voy a poder relacionarme mejor con la otra persona, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamamos empatía, a esa habilidad o capacidad de ponerme en el lugar emocional de la otra persona. Continuamos ahora. Es interesante, por eso, comprender acá, chicos, en esa línea, es clave que nosotros podamos entender justamente esto de acá, ¿no? Por eso es que cuando se habla de tener una adecuada comunicación, hay que ver también qué estilo de comunicación estamos teniendo. No solamente con nosotros, sino especialmente con los demás. Eso es muy importante, ¿no? Por eso puedes tener un estilo pasivo, puedes tener un estilo agresivo, pasivo-agresivo, asertivo, ¿no? Entonces, cada estilo de comunicación tiene una connotación particular, tiene una forma de ser particular. Entonces, muchas veces vamos a encontrar personas que dicen, no, es que yo tengo un estilo de comunicación así o asá. Si es y eso se expresa no solamente en la forma, en la orientación que toma este estilo de comunicación como tal, sino ahí podríamos mencionar, y muchachos, algo tan simple como esto. ¿Cómo qué, profesor? Claro, también en el lenguaje no verbal. ¿Cuál es ese lenguaje que estoy utilizando? ¿Cuál es esa forma que yo estoy utilizando? Claro, entonces, ciertamente, ahí vamos a encontrar por eso, que si decimos un estilo pasivo, se caracteriza porque no es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos y opiniones, o lo hace con escasa confianza, disculpándose casi constantemente. Es la persona que siempre tiene los ojos mirando hacia abajo, tiene una voz débil, gestos de desvalimiento, vacilaciones. Entonces, eso, claro, te hace propenso, propensa a una situación muchas veces desfavorable en tu forma de comunicación con los demás. Encontramos un estilo agresivo que expresa pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera amenazante, sin respetar al otro, imponiendo el criterio propio. Ofende, manipula, humilla o amenaza. No tiene en cuenta los derechos ni los sentimientos de los demás. Claro, entonces, por eso una mirada penetrante a los ojos del interlocutor, voz imponente, habla rápida, tono de voz desdeñoso. El pasivo agresivo es una combinación de los estilos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Claro, ahí vamos a encontrar personas que tienen un estilo de comunicación no muy adecuado en ese sentido. Entonces, podemos encontrar personas que al momento de comunicarse manipulan, ofenden, pero también evita la confrontación directa. Posturas corporales de desacuerdo, reto, disimulo, énfasis en el tono de voz para enviar mensajes irónicos también. El asertivo, en cambio, implica respeto hacia sí mismo, al expresar sus necesidades y defender sus derechos, así como hacia los derechos, necesidades, pensamientos y sentimientos de los demás. Miren qué importante es eso. Por eso, ahí vamos a ver justamente
el contacto ocular directo, el habla fluida, la expresión facial, de serenidad, que es muy importante, ¿no? Y justamente en esa línea, pues, tenemos que irnos ubicando. Por eso, muchachos, ojo, un estilo adecuado de comunicación en ese sentido es el estilo asertivo, ¿ok? O sea, no te puedo decir que es el estilo pasivo o que es el estilo agresivo o el pasivo agresivo, porque no son formas adecuadas. Y vamos a verlo por eso acá. Veamos por aquí. Bien, ahora vamos a revisar el tema relacionado a lo que son los estilos de comunicación. Todos nos comunicamos con otras personas, pero hay diferentes formas, maneras o estilos de comunicarse. Probablemente el más conocido es el estilo de comunicación agresivo. Cuando nosotros o cuando una persona trata de imponer su idea en alguien, hablamos de un estilo de comunicación agresivo. No solamente hablamos de agresividad cuando alguien golpea a otra persona. Hay diferentes formas de golpear. También se golpea con la palabra. Generalmente en un estilo de comunicación agresivo, la persona tiene un volumen de voz exageradamente alto. Es como si tratara de introducir su idea dentro de ti, ¿no? Entonces levanta la voz, su cuerpo también se aproxima hacia ti, tiene gestos impositivos y generalmente trata de dominarte con su palabra. Ese es un estilo de comunicación agresivo. En él, la otra persona obviamente se siente disminuida, se siente mal, se siente atemorizada. Otro estilo de comunicación opuesto al anterior es el estilo de comunicación pasivo. En el estilo de comunicación pasivo, la persona deja que otro le imponga su idea. En el estilo de comunicación pasivo, la persona habla con un volumen muy bajo. Generalmente no se le escucha, si es que habla. La mirada es esquiva. No lo mira a quien le está hablando, no lo mira directamente. Puede ser que la mirada sea hacia abajo o puede ser que la mirada sea esquiva. Generalmente trata de pasar desapercibido, no expresar ni lo que está pensando ni lo que está sintiendo, y hay de por medio allí temor. No lo hace porque tiene miedo a que lo puedan agredir, ¿no? A que puedan incrementar la agresión hacia él. Otro estilo de comunicación que probablemente no es muy conocido es el llamado estilo de comunicación pasivo-agresivo. En el pasivo-agresivo, como ya deben estar previendo, hay una mezcla de los estilos anteriores. Y esto se manifiesta generalmente como un comportamiento manipulador. Esto es, la persona no dice nada, reacciona como un sujeto pasivo. Se queda callado, puede inclusive hasta llorar, atemorizarse. Sin embargo, busca la forma indirecta de agredir a esta persona. Por ejemplo, un muchacho de tu aula se burla de una chica. Se burla de la chica, la ridiculiza, ¿no? Todos se ríen de ella y ella se queda calladita, no dice nada, ni en ese momento ni en otro momento. Entonces se queda callada, reacciona pasivamente. Sin embargo, a la hora del break va y busca a su enamorado, que es un fisiculturista de 1,95 m, y llora, ¿no? Y le dice, mira lo que me han hecho, no es la primera vez y toda la vida me hace lo mismo. Y llora y llora y llora, yo creo que ya voy a dejar de venir, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿qué creen que pasa a la hora de salida? Que el fisioculturista lo espera y le saca lo que no tiene a este muchacho, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una comunicación pasivo-agresiva. Ella no lo agredió, y si alguien le dice algo va a decir, pero yo no le dije que lo agreda, yo no le dije que lo golpeara. Sin embargo, indirectamente buscó que esta persona sea agredida. De repente, vamos a suponer, no tiene el enamorado, ya está. Pero sin embargo, se encarga de ir
aula por aula, a llorar y a decir que tal persona con nombre y apellido le hizo daño, la maltrató, o sea, desprestigia a esa persona. ¿Cuál hubiera sido una forma adecuada de poder solucionar ese problema? Aquí nos encontramos con un cuarto tipo de comunicación, que sería el estilo de comunicación asertivo. En el estilo de comunicación asertivo, que obviamente es el recomendado y es hacia donde debemos apuntar, la persona dice, expresa lo que piensa y lo que siente, pero el secreto está en que expresa sus pensamientos y sus sentimientos sin hacer daño, sin dañar al otro. Esto es, la forma adecuada hubiera sido ya esperar que se le pase la cólera, esperar que este muchacho esté solo de repente, ir y decirle, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir de esa manera porque yo me siento mal, me siento humillada, etcétera, etcétera. Por lo menos tratar de solucionarlo, intentar esta solución, que es lo que generalmente no se hace con una persona que es agresiva. Pero para sorpresa probablemente de muchos, las personas agresivas, cuando alguien le habla a solas, no se muestran agresivas. Bueno, entonces, en este estilo de comunicación asertivo, la persona sí llega a expresar sus sentimientos y sus pensamientos, o sea, dice lo que le parece, no busca agredir, y esa es la clave de la comunicación asertiva. Puede estar en desacuerdo con alguien, pero no va a ridiculizar, no va a agredir. Si no estoy de acuerdo con alguien, no tengo por qué decirle, ¿qué ridiculez estás hablando? Porque eso es agresivo. Sin embargo, puedo decir, respeto tu opinión, me parece muy interesante lo que expones, pero a mí me parece, o yo pienso, de tal o cual forma. Esa es una forma asertiva y realmente es la forma recomendada de comunicarnos. Es interesante, por eso, chicos, ver acá cuál es el estilo de comunicación que tú tienes. Claro, cómo tú te comunicas con los demás, cómo tú te relacionas con los demás. Eso también es importante. Y justamente, yendo a esto, es importante ver también justamente las posturas, el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje no verbal, pues veíamos el lenguaje no verbal, ¿no? Pero también el lenguaje verbal. Quizás, supongo, me pregunto si podríamos, te importaría mucho. Tienes que, agresivo. Deberías, no sirve para nada lo que me has dicho. Ahí está. Pasivo-agresivo, la gente es autoritaria e injusta conmigo. No le voy a dar gusto. Ahí está. El asertivo, pienso, siento, quiero, hagamos. ¿Qué te parece? Ahí está. Entonces, miren qué interesante, porque si nos damos cuenta, este tema es un tema bastante fluido. Es un tema que no es quizás demasiado complejo, por ejemplo, a otros temas, ¿no? Entonces, por ese lado es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Veo que acá hay un alumno nuevo, creo. Hola, Henry. ¿Estás ahí? Señor Juárez. Hola, hijo. ¿Puedes hablar, Henry? A ver. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. A ver, vamos a ver acá. A ver. Veamos. ¿Ah? Buenas tardes, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Puedes prender tu micro? ¿Puedes prender tu micro, Henry? ¿Estás en colegio? ¿Estás en academia? ¿Ya acabaste el colegio, Henry? Estás en el colegio. ¿En qué año estás, Henry?
¿Qué edad tienes? Ah, ya acabaste el colegio. Ok, ¿qué edad tienes, hijo? Ya, ¿qué postulas? ¿Qué carrera has pensado estudiar en la universidad? Ingeniería eléctrica. ¿A dónde vas? ¿A San Marcos o a Callao? ¿O a la Uni? No sé, puede ser. Ah, ya, a la UNAC. Interesante. El curso de psicología está en comunicación de valores. Revísalo. Te invito a que lo hagas. Pero vamos a ver, Henry, vamos a ver, chicos, acá. Ya, tú eres del Callao, de San Martín. ¿Por dónde vives, hijo? Ajá. Ajá, por acá me has contestado, hijo mío. A ver, del Callao. Interesante, muchacho. Vamos a ver ahora, un gusto tenerte acá en Masterclass, en verdad. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, el tutor de un aula de secundaria, ojo, intenta persuadir a sus alumnos que reflexionen sobre sus características y puedan conocerse mejor. En este sentido, los argumentos a tomar en cuenta para dicho propósito deberían señalar que conocerse les ayudará a ¿qué? ¿Cuál creen que sería la clave más adecuada? La primera. Ya, la A será, como dice Jordan. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Los que no puedan contestar. Claro. A ver, vamos viendo ahí. Muy bien, Estefanía. Muy bien, Henry. Muy bien, Jordan. Veo que están atentos a mi clase. Eso me estimula. Claro. Elaborar su proyecto de vida. Eso es muy importante. La número 2. En la entrega de los resultados de evaluación, un psicólogo les explica a los padres que su hijo adolescente evidencia una baja autoestima, debido a que, entre otras cosas, ¿qué presenta? ¿Cuál sería la clave más adecuada? Ya. La D. Dolor, claro, ¿ven? Excelente, chicos. Eso es muy importante, claro. Tristeza cuando no logra un objetivo, ojo, y una autocrítica correctiva. O sea, la autocrítica correctiva puede ser hasta una autocrítica severa que se hace esta persona. Miren qué interesante. Veamos la pregunta 3. Perdón, la 3. Ahí está. En un programa de televisión, el presentador describe el caso de una mujer que sufre maltrato de su esposo hace ya varios años y a pesar de ello no lo puede dejar. Asimismo manifiesta que dicha mujer seguramente tiene una baja autoestima que se formó probablemente a causa de... ¿Cuál sería la clave ahí? A ver, las experiencias siguientes. ¿Será la A? La B. Claro, el desapego de sus progenitores. Claro, entonces eso podría ser la causa, ¿no? Entonces, eco. Pero muy bien, claro. Ajá. Claro, ella tiene esa idea, ¿no? Javier, veamos la 4, es un adolescente que se ha propuesto mejorar su nivel de autoestima, por lo que ha acudido a una consejería psicológica donde le han explicado que es un proceso que se alcanza paso a paso. Para tal efecto, se le señaló que el primer paso consiste en, y así podría identificar las creencias que tiene acerca de sí mismo y sus atributos como favor para su persona y objetivos. ¿Cuál sería la clave acá? La B. Claro, conocerse, ¿no es así, chicos? Claro, ahí está. Y valorar. Esto es muy importante y es clave en todo este proceso. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Lo han entendido? ¿Ha quedado claro?